casi perfecto, y poner ese angular. Por eso no hemos puesto el angular. Sí, para tapar las imperfecciones. Correcto. Pero ya una vez que han aprobado eso y demás, nos han hecho corregir todo. Ya querían que no haya ningún error. Ya han sido los angulares. Comenzaremos, por favor. El capítulo que estamos viendo es flexión en vigas. Flexión en vigas esbeltas, que es la teoría de Euler-Bernoulli. Bien, ya habíamos visto la clase anterior. Quiero ver si lo que vimos, si repasamos o seguimos adelante, o si hay dudas todavía. A ver, vamos, señora Paz. Ingeniero, para mí estaba comprendido. ¿Está bien para usted? Sí, ingeniero. Señorita Rengel. Estaba claro, ingeniero. Espinosa. Ingeniero, sería bueno repasar, ingeniero. Ya, a ver, señor Tarquino. Un breve repaso, por favor, ingeniero. Señor Alcón, a ver. Ya. Entonces, a ver, cuando analizamos, ¿cuál es el concepto de analizar la teoría de la flexión? El concepto radica en que tenemos que ver una forma de simplificar a un tema unidimensional el tema de vigas. Es el concepto clarísimo. Porque si no hacemos este concepto, esta teoría de la flexión de vigas, tendríamos que hacerlo con un problema bidimensional o, en peor todavía, en un tema tridimensional, ¿verdad? Tal como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuáles son? Siempre partimos de ciertas hipótesis. Una de las hipótesis, principalmente, es la que vamos a ver acá, que los desplazamientos verticales de todos los puntos de una sección transversal, primero, son pequeños, iguales a los ejes de la viga. ¿Qué significa esto? Que cuando colocamos una carga en la viga, asumimos que en el concepto de flexión, asumimos que esta viga es indeformable en la dirección vertical. En otras palabras, que no se comprime en la altura de la viga. Está claro ese concepto, ¿verdad, señor Paul Choque? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Esa es una primera hipótesis. La segunda hipótesis es que el desplazamiento lateral, ya vemos, es en el eje Y. Estamos asumiendo que el plano de la viga está comprendido en el plano X y Z. Por lo tanto, el desplazamiento lateral según el eje Y, asumimos que es nulo, que no hay desplazamiento lateral. Obviamente, ¿no? Solo podría haber, si las cargas están en su propio plano, solo podría haber desplazamiento lateral si hubieran cargas de compresión que generarían pandeo. Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis, que es re importante, es que las secciones transversales normales al eje X, eso ya lo vamos a ver acá para que vamos a la próxima página. Ya, entonces, vamos a ver acá. Entonces aquí vemos en el dibujo de la figura 2.10 que la viga, al ser sometida a un sistema de cargas, ella se desplaza y pasa a la configuración punteada. Y por lo tanto, la viga va a girar. Y ese giro, que lo vamos a ver, este giro de la viga que se va a comenzar a afectar, este giro es la derivada de la función UZ respecto a X. Pero dice luminarias placas.
Entonces, acá tenemos que el punto B, que estaba en la inicial, ¿qué sucede con ese punto B? Cuando se desplaza, pasa a una posición B línea y después pasa al eje de a la normal, a la sección, la normal, al eje, y pasa a un punto B2'. Y entonces el punto A, como estaba en el eje, pasa al punto A'. Por lo tanto, aquí usted está viendo que esta sección transversal que vemos acá se ha girado en este ángulo θ, que vamos a ver que es igual a la derivada segunda de uz respecto a dx, respecto a lo original. La hipótesis es que esta sección plana se mantiene plana después que ha comenzado a desplazarse y deformarse la viga. Y por lo tanto, este ángulo acá es perpendicular. Esa es la tercera hipótesis que es importante. Y por lo tanto, ahora sí quiero ver si hay alguna duda, porque ya estamos, ya son 16 alumnos. Si hay alguna duda, o no hay dudas, a ver. Señor Hernani, hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? No, Inge, hasta ahí está claro. Señor Guzmán. Por el momento no hay dudas, ingeniero. Ya. Es que es importante estas hipótesis que planteamos porque esa es la base del problema. Entonces, ahora fíjense, habíamos visto que vamos a considerar solamente las tensiones en el eje X, sigma XX, y la deformación EXX. Entonces, ¿qué significa esto? Que un elemento solo va a pasar, no va a tener tensiones tangenciales ni distorsiones angulares. Esto solo es posible cuando tenemos vigas esbeltas. Entonces vamos a despreciar la tensión sigma XY y vamos a despreciar la distorsión angular XY. Y por lo tanto, si sigma YY es 0, entonces solo tenemos sigma XX, porque la sigma ZZ también la vamos a considerar despreciable o igual a 0. Por lo tanto, la única tensión que vamos a considerar es la tensión sigma XX y vamos a obtener la deformación XX. Entonces, al hacer eso, vamos a ver las variables. Entonces, las variables del problema, tenemos que el desplazamiento en X va a haber, y aquí lo vemos, del punto B' al punto B2' es el desplazamiento en X, ¿verdad? Ese es lo que se desplaza respecto a X. Ya habíamos visto el desplazamiento en Y, que es el lateral, es igual a 0. Y el desplazamiento en Z, ¿verdad? Va a ser lo que simplemente se desplaza en la dirección Z. O sea, es lo que va bajando el punto A ha bajado a prima. Por ejemplo, es el desplazamiento en Z, porque dijimos que este eje es el eje Z. No está ahí en el dibujo, pero es el eje Z. Entonces estamos hablando siempre en el plano XZ. Bien. Entonces, este desplazamiento UX, aquí vemos, este desplazamiento UX es la tangente de A'B', es la tangente de A'B' y del ángulo θ, ¿no? Θ. Entonces, ese es el ángulo, eso es lo que da el UX. Es la tangente de este elemento que es B', que es ese desplazamiento, es la tangente de AB' multiplicado por el ángulo θ. Y por lo tanto, este ángulo θ es la derivada de UZ respecto a X, y por lo tanto, el UX va a ser menos Z por DUZ sobre DX. Y aquí
Bueno, aquí ponemos de la derivada de uz respecto a dx, o pongo el ángulo θ, que es función de x. Por lo tanto, esas serían los desplazamientos posibles. Entonces acá, hasta ahí está claro. Entonces, aquí decimos que la deformación, vamos a ver ahora la deformación. Vamos a ver que la deformación acá es la derivada segunda de ux, perdón, la derivada de ux respecto a x, ¿verdad? Eso lo sacamos de las relaciones deformación-desplazamiento. La deformación es x, es la derivada de ux respecto a x. Como aquí hemos encontrado que el ux, que estaba acá, z por el ángulo, que aquí es menos z por la derivada de uz de x, reemplazando acá, yo tengo menos z por la derivada segunda de uz respecto a x2. Y por lo tanto, por las hipótesis que hemos dicho, y zz, si existen, van a ser linealmente dependientes de x. De cualquier forma, van a ser valores muy pequeños. Lo mismo que las distorsiones angulares. Por lo tanto, tenemos la deformación XX y vamos a calcular la tensión sigma XX. Esto es re importante, ¿por qué? Porque hemos aplicado las tres hipótesis. Entonces, a ver, señor Daniel Casas, ¿hasta ahí está bien? ¿O... Sí, está bien. Está ¿Aló? claro. ¿Aló? Está claro. ¿Más fuerte? Señor Está Daniel claro. Casas, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Ya, más fuerte. Cuando hable un poquito más fuerte, por favor. Señor Grady Poma. Sí, que se entendió. Ya, a ver. Ahora, señor Espinosa, ¿está más claro? Sí, está bien, ingeniero. Señora Con. Si alguien tiene dudas, me avisan en este momento, por favor. Ya. Entonces ahora vamos una vez que he calculado la deformación XX, que es menos z por la derivada segunda de uz respecto a dx2, por la relación física, tenemos acá que en la simplificación aquí solamente la tensión sigma x está relacionado con EXX a través del módulo de elasticidad. Entonces, reemplazando esta deformación acá, en función de la z y la derivada de uz, tenemos que es la derivada segunda de uz respecto a dx2. Entonces, ahí ya tenemos la tensión y la deformación, desplazamiento uz. Bien, entonces lo importante ahora, la hipótesis. ¿Por qué hacemos en esto? Tendríamos que la tensión sigma XX es función de x y de z. Y la deformación XX es función de x y z. Tanto es que, obviamente, la deformación en la parte superior, si la carga es vertical para abajo, va a estar comprimida y la parte de abajo va a estar traccionada. Entonces, a ver, si vemos, aquí tengo un tablero, ya estuve en la oficina, ya no pude llegar a mi casa. Aquí en el tablero vamos voy a tratar de mostrarles. Falta el 25%. Es 40. Puedo apagar, ¿no? Yo no sé si se lo ve, pero bueno. A ver, ahorita Rengel se ve, ¿no?
Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho siempre es que ahorita en este momento las tensiones sigma x y x tienen una variación lineal por la hipótesis que hemos llegado que la fuerza, digamos, la sección plana se mantiene plana y perpendicular. Entonces, teníamos acá unas tensiones positivas y unas tensiones se comprimen. Entonces, la parte de arriba está la que estaría comprimida, que serían las deformaciones, ¿no? Está comprimida, y obviamente también tendríamos las tensiones. Claro, no sé hasta cuándo. Como nosotros simplemente hacemos ahorita que estas tensiones y deformaciones son función de X, porque tenemos que ver en la viga, estamos viendo una sección, entonces obviamente que es función de X. Estoy analizando acá. Y es función de Z, porque para el Z0, aquí la deformación sería 0. Y para el Z, H sobre 2, si la altura es H, tendríamos comprimido, y para menos H sobre 2 tendríamos fraccionado. Por lo tanto, aquí todavía no hemos llegado a un problema unidimensional. Seguimos estando en un problema bidimensional. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que lo importante acá es que queremos simplificar a un sistema que sea solo función X. Hasta este momento no puedo hacerlo porque tanto las tensiones como las deformaciones son función de X y de Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Que es importante. Lo que hacemos ahora es que vamos a encontrar una nueva variable que sea solo función de xx, en este caso, sigma xx. ¿Cómo puedo representar lo que va variando, la tensión sigma xx, función de xz? ¿Cómo puedo representarla solamente en función de x? Entonces, como esta es una variación lineal de las tensiones, podemos hacer que aquí tenemos una fuerza, aquí tenemos otra fuerza que la podemos calcular, y estas fuerzas acá, este es igual por equilibrio, multiplicadas por este brazo de palanca, encontramos lo que se llama, lo que hemos definido, el momento en X, y este momento en X es solo función de X. Entonces, fíjense que no estoy haciendo ninguna aproximación acá. Lo único que estoy haciendo es un cambio de variables, o sea que este momento me representa esta variable. Y por lo tanto, una vez que he calculado el momento, puedo calcular las tensiones en cualquier punto de la altura de la viga. A ver, ahora sí. Esto es re importante para que entendamos. A ver, señor Martín Quispe. Sí, que está comprendido. ¿Alguien tiene una duda? Que esto es importante porque, a ver, señor Paul Choque. No, ingeniero, no tengo dudas. Está claro. Muy bien. Entonces, fíjense ahora, lo importante es ahora, fíjense cómo esta variación de tensiones la represento a través de una variable que es el momento. Pero lo mismo tengo que hacer para la variación de las deformaciones. Y esta variación de deformaciones tengo que representar a través de una variable que solo sea función de X. A ver. Y esa, a ver, vamos, en esta Rengel, ¿cuál sería esa variable? ¿No? Ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? No he escuchado muy bien. Ya, a ver, si no escucha, me tienen que avisar. Hemos llevado un ratito, ¿ves? 600, pero lo único que le falta es verificar el monto del mueble. Ah, cierto. Eso es re importante. Pero
va a pasar en 1 hora más. Y Y ahí nos pasa. Sí. me avisa por teléfono. Ya, muy bien. Por el día Rolito va a estar aquí, Rolito y me avisa. A ver, señorita Rengel. A ver, si no están escuchando, me tienen que avisar. Señorita Rengel, lo que hemos dicho acá, que esta variación de tensiones la voy a plantear a través de un momento. ¿Verdad? Eso está claro. ¿Sí? Sí. Ya, ahora yo quiero que me diga la variación de deformaciones. La deformación es también función de xz. ¿Cómo la vuelvo una variable que solo sea función de x? ¿Está clara la pregunta ahora, señorita Rengel? Tengo que utilizar las relaciones que hemos aprendido. ¿Qué relaciones? No, te hemos aprendido un montón. Eh, Ahí me dice todo y nada. A ver, está ahí José Quispe, vamos. José. Tiene problemas de audio. Ah, no, ahí está. No, sigue teniendo problemas de audio José. A ver, entonces vamos a otro. A ver, los que sería, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo se llama pasa? ¿Cuál sería? Ingeniero, tendríamos que utilizar la relación física para mí, Pero ya estamos relacionando la tensión utilizando la con la relación deformación. física. No, es que ya hemos utilizado la relación física, tensión de formación que está a través del módulo de elasticidad. Pero ahora yo no puedo agarrar y con eso volver a tratar a través de esa relación física encontrar las deformaciones, porque seguiría siendo función de X y de Z. Yo quiero una variable que me represente, así como hemos encontrado una variable, que es el momento que me representa la variación, yo quiero una variable que me represente la variación de esta deformación acá. De esto que estamos hablando. De esto. ¿Cómo con una variable yo planteo esta deformación? Asumiendo y viendo que obviamente es una variación lineal, porque la sección plana se mantiene plana. A ver, señor Sergio Alcón, ¿se le ocurre alguna? Pero estamos hablando de las deformaciones, las tensiones ya las hemos visto, las tensiones las vamos a representar a través del momento, ¿verdad? Tal como está en la pizarra. Están viendo la pizarra, ¿verdad, señora? ¿O no se nota muy bien? Señor Alcón. ¿Eh? Se nota, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo hago? O sea, está clara la representación del momento. Tanto es que ustedes eso han utilizado esta relación, porque cuando ustedes querían calcular la tensión, era el momento sobre si no me equivoco, sobre el momento estático, o si quieren, eran igual al momento por multiplicado por z dividido por la inercia del sistema, ¿verdad? Entonces, eso ustedes ya, una vez que han calculado el momento, podían calcular las tensiones en cualquier punto de la estructura, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir? A ver, señor Hernani, ¿se le ocurre algo? Inge, como las tensiones estarían relacionadas con los momentos, se las puede representar con momento, yo pienso que las deformaciones ya se tendría que considerar el esfuerzo axial. ¿Pero qué tiene que ver aquí el esfuerzo axial? No estamos llevando en cuenta efectos axiales. Eso sería, el efecto axial es otra cosa, eso simplemente va a generar un sigma XX, que es muy sencillo. Ahí no que es la sección plana, la sección plana se mantiene plana, pero ya no perpendicular, porque no gira alrededor del eje. La flexión es la que hace girar. En la sección, lo que usted está dando para un efecto axial,
ahí las deformaciones todas serían iguales a sigma xx, sería una variación, ya no es una variación lineal, sino es una constante. Igual la deformación sería una constante. Y ahí ya no tengo que, ya, en otras palabras, ya no dependen de z, simplemente de x. Wow. A ver, vamos a ver qué más. A ver, quiero ver si se están consiguiendo. Señor Limachi, esto es importante porque esto sí lo voy a preguntar y lo tienen que tener claro. ¿Me escucha, señor Limachi, o no? No, parece que tienen problemas de audio. Inge, en función de la altura de la sección. ¿Cómo hago? No, o sea, pero ¿cómo? A ver, aquí había estado Guzmán. Ingeniero, a través del giro. A ver, de nuevo, no lo... Se podría usar el giro para llevarlo a un solo término. Ya. A ver, pónganse todos. A ver, aquí dice el señor Guzmán, ¿qué pasa si lo hago en función de este giro? Pero ahora tengo que ver qué es este giro, ¿verdad? Si yo tuviera el giro, señor Paul Choque, ¿no le parece que podría calcular las deformaciones en cualquier punto? Sin tener que ser en función, teniendo este giro ya no requiero que sea función de z, ¿verdad? Teniendo el giro ya está definida, ¿no es cierto? Ya no es función de z, sino solo de x, porque con el x y el giro ya está definido el giro, ¿verdad? O sea, la sección plana que se mantiene plana. ¿Está de acuerdo con eso, señor Paul Choque? Dije, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Estaba un poco... Perdón, ¿más fuerte? No, ¿podrías repetirla? Estaba un poco distraído. Ya. A ver, así como si tengo la variación de tensiones con el momento, si yo de alguna forma calculo el momento, yo puedo ir hacia atrás y calcular las tensiones en cualquier punto. Eso está claro. Sí, sí. Y por lo tanto, el momento es solo función de x. ¿Verdad? Bien. Sí, lo que dice el señor Guzmán, si yo de alguna forma tengo este ángulo, que solo es función de x, ¿verdad? Este ángulo que tenemos acá, cuando hablamos de las deformaciones, solo es función de x. Entonces, si yo tengo este ángulo, también puedo calcular el x, perdón, puedo calcular las deformaciones para cualquier x, ¿o no? Sí, ingeniero. Eso sí. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Entonces, la idea es, y este ángulo, señor señor Guzmán, Sí, ingeniero. ¿qué sería ese ángulo? ¿Cómo lo calculo ese ángulo? Esa es una pregunta más difícil. A ver, veremos. Lo que pasa es lo siguiente, que eso lo tienen que tener muy claro. Cuando tenemos la sección plana, como la tenemos acá, estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la sección plana. Cuando existe una carga y esto se desplaza, la sección plana se mantiene plana, que la tenemos acá, se mantiene plana y perpendicular al eje. Muy bien. Entonces, este ángulo es la derivada de la función uz, lo que se va desplazando verticalmente el plano medio, respecto a z. Es eso lo que se desplaza. Pero además de desplazarse, dijimos que se deforma, ¿verdad? Y entonces, la variación del desplazamiento sería la deformación.
Por lo tanto, este ángulo debería ser la derivada segunda de UZ respecto a X2. O sea, es la variación del desplazamiento, sería la deformación. Y por lo tanto, ese ángulo sería la derivada segunda del UZ respecto a X2. A ver, ahí no sé si está más o menos, señor Pauchoque, para que yo pueda insistir un poco en este tema, porque eso es fundamental. En todo caso, ingeniero, se refiere a la curvatura, ¿no? A la curvatura, así es. Sí, en ese caso. Y yo no tengo problema. Porque ustedes ya han calculado, me imagino, y ustedes han llegado a lo que queremos llegar ahora, pero lo que queremos es demostrar sabiendo lo que hacemos. Porque no sé si a ustedes alguna vez han calculado la elástica, señor Pauchoque. ¿Ha calculado la elástica de una viga en algún momento? Sí, ingeniero, en resistencia de materiales. Resistencia de materiales. ¿Y cuál era la fórmula que utilizaban? Ustedes utilizaban que la curvatura, que la derivada segunda de U Z respecto a X2 es igual a menos M sobre EI. ¿Verdad? Sí, ingeniero, sí. La Entonces, fórmula que usamos. esa es la ecuación a la que tenemos que demostrar. Lo que yo quiero es que no simplemente darles una fórmula, así es. Quiero que ustedes entiendan cómo se llega a esa fórmula. Y lo más importante es cómo vamos de lo general a lo particular. O sea, cómo hemos puesto las hipótesis para volverlo primero un tema bidimensional y después volverlo un tema unidimensional. Para volverlo un tema bidimensional, hemos dicho que el espesor es muy pequeño, por lo tanto, todas las láminas de la viga se van a comportar de la misma forma. Podíamos resolver la viga a través de un estado plano de tensiones, con dos dimensiones. Podíamos haberlo hecho. Pero, nuevamente, si hacemos eso, para calcular una viga, vamos a requerir un sistema de, qué sé yo, 300 o 200 ecuaciones a 200 incógnitas para resolver simplemente una viga. Todo lo que nosotros estamos haciendo es simplificar esto que es de dos dimensiones a través de las hipótesis que hemos planteado claramente, ¿no es cierto?, plantearlo a un problema unidimensional. Entonces, ¿cuál es el problema unidimensional ahora? Ya no es que tengo sigma x función de x y z. Ahora tengo un momento que solo es función de x. Y ese momento, cuando ustedes entren más a placas, se llaman las tensiones generalizadas. O sea, que me representan las tensiones a través de una variable que es el momento. Y a su vez, las deformaciones, con las hipótesis que hemos hecho, entonces estamos viendo que las deformaciones van a ser la curvatura. Y por lo tanto, lo voy a representar a través de la curvatura. Y la curvatura es función solamente de x. Y por lo tanto, lo que vamos a demostrar ahora es que la teoría de Bernoulli es que vamos a encontrar una relación entre el momento y la curvatura. O, si quieren, la curvatura y el momento. Y vamos a ver que en ese proceso recién sale el momento de inercia. Por lo tanto, yo podría resolver las vigas sin saber la inercia de la viga, si hiciera un problema bidimensional. A ver, señorita Rangel, ahora sí quiero que si ha entendido, me diga entendido y le voy a preguntar la próxima clase, porque esto hasta ahora creo que no lo he entendido. Entendido, ingeniero, ahora. ¿Ya? Sí, pero entonces lo tengan claro porque de seguro le voy a preguntar la próxima clase. Está bien, ingeniero. A ver. Entonces, señora Paz, a ver. Sí, ingeniero, está más entendido. ¿Seguro? Igual, Sí, le voy a preguntar la próxima clase. ¿Sí? Bueno, aquí no está la señorita Tumiri, ¿no es cierto? No sé, bueno. Me está anotando los que no asisten, ¿no, señorita Regel? Sí, ingeniero, estoy anotando. Ya. El señor José Quispe, ¿no tiene audio? A ver, me va a preguntar en un chat si tiene audio o no está, señorita Quispe. Digo, señorita Regel, por favor, ¿ya?
José, ¿no está ahí usted? Ah, no está. A ver, señor Jorge Cruz, a ver, ¿está claro? Ingeniero, el compañero Cruz tiene problemas con audios. Con su audio me ha escrito. Ya, ok. Entonces vamos, señor Jorge Cruz, ¿está claro? ¿O también tiene problemas con audio? El compañero Cruz tiene problemas con su audio, él me ha escrito. Ya, ya. A ver, señor Ramírez. Sí, sí, ingeniero. ¿Está claro? Sí, Antes sí, de ingeniero. continuar. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, y vamos a seguir, es, fíjense ahora, ¿cómo calculamos el momento? El momento no va a ser nada más que la integral. Si ahora tomamos una sección cualquiera acá, si tomamos una sección cualquiera acá, una sección infinitesimal, este es el dz, ¿verdad? Porque el eje z está para abajo. Y por lo tanto, este valor acá sería, este sería el valor, el perpendicular sería el espesor de la viga, ¿verdad? Entonces, ese sería el B, el espesor. Entonces, fíjense que estoy viendo que el momento es la integral de Z por, ¿qué valor es este? Este valor es sigma XX, ¿verdad? En un punto cualquiera, en este punto Z. Para un Z, entonces yo tengo esta sección infinitesimal. Entonces, el área sería el dz multiplicado por el b y multiplicado por sigma xx. Eso integrado a lo largo de toda la sección. Eso es lo que estamos viendo acá. Fíjense, aquí hacemos la integral de área de z por sigma xx, asumiendo que el dA es justamente el dA que estamos viendo acá, es este de z multiplicado por el b. O sea, el dA es igual al dz multiplicado por el espesor, que vamos a llamar en este caso b. ¿Sí? Entonces, esa área multiplicado por sigma xx me da una fuerza, y esa fuerza por el z me daría el momento. Entonces, el momento sería la fuerza sigma xx por dA multiplicado por z integrado a lo largo de toda aquí es integrado a lo largo de toda digamos, de menos h2 hasta h2. Aquí lo vemos después, pero vamos a seguir. Entonces acá vamos a reemplazar el sigma xx acá, lo vamos a reemplazar por esta ecuación que dice que es el sigma xx es la derivada segunda de uz respecto a dx2 menos z. Y por lo tanto tengo el e, y como ya tenía un z, ahora sí tengo un z al cuadrado. Simplemente que aquí no está el signo que debería ser menos. Pero bueno, eso. Entonces aquí ya tenemos el momento. Y lo que vamos a hacer ahora es que esta área vamos a integrar de menos h sobre 2 a h sobre 2. Y esa área la vamos a llamar, esta área va a ser dy dz. Porque ahora el dy no necesariamente tiene que ser constante. Entonces vamos a ir de menos b sobre 2 a b sobre 2 y b es el espesor. Como digo, no necesariamente tiene que ser constante. Podríamos hacer esto para una viga donde el espesor de la viga varía. Pero aquí lo estamos haciendo en forma más sencilla y por lo tanto vamos a hacer que esta integral. Por lo tanto, la integral de menos b2 a más b2, que es el del dy, sería el valor b. b por dz, y aquí tenemos la integral de menos h medios a h sobre 2. Haciendo esta integral, entonces acá vamos a ver,
esta derivada segunda de uz sobre dx2 depende o no depende de z. A ver, señor Martín Quispe. La pregunta es esta. Si la derivada segunda de uz respecto a x2 depende o no depende de z. Perdón, ¿depende de qué, Inge? No he logrado escuchar muy bien. ¿Depende o no depende de z? Esta derivada segunda de uz respecto a dx2, que estamos viendo acá, ¿esta depende o no depende de z? No, no depende, ingeniero, porque estamos en función de x. Ya. Si no depende, puede salir fuera de la integral. Sí. Si A b menos es que... siga nomás, Inge, perdón. Si esta b es constante, como hemos dicho, sale fuera de la integral. Y si el módulo de la elasticidad es constante, sale fuera de la integral. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la integral sería la integral de z al cuadrado de z. ¿No? Y aquí, bueno, ya hemos puesto el signo felizmente negativo. A partir de acá ya está el signo negativo. Entonces, fíjense, si hago esta integral, va a ser z al cubo sobre 3 de h medios, de menos h medios a h medios. Y por lo tanto, aquí está, eso me va a dar h al cubo sobre 12. ¿No? Aquí está, ¿no es cierto? La integral de z al cubo da h al cubo sobre 2. Y entonces, hemos visto, y aquí nace el concepto de inercia. Y la definimos como siendo el h al cubo multiplicado por el espesor, la altura al cubo multiplicado por dividido entre 12, y la llamamos esto inercia. Y por lo tanto, señor Paul Choque, ustedes que han hecho esta ecuación de la elástica, aquí hemos demostrado que el momento es menos EI multiplicado por la curvatura. Y entonces, si ustedes tienen ecuación diferencial, si el EI lo llevo al otro lado, entonces puedo integrar esto y calcular el desplazamiento de la viga. A ver, no sé si está clara toda esta integral. Simplemente que el momento es fuerza por el brazo de palanca. Y esta fuerza es la tensión multiplicada por el diferencial de área, tal como está en la pizarra. Entonces, ese diferencial de área multiplicado por el sigma XX. Aquí reemplazo el sigma XX por esta ecuación y está en función de dA. Y aquí hago la integral de a lo largo de B, que podría variar. En este caso solamente lo vamos a hacer, va a ser constante, varía de menos B2 a B sobre 2, y la altura varía de H medios, de menos H medios a H medios. Hacemos esta integral y llegamos a que el momento es igual a la menos I derivada segunda de z respecto a dx2. A ver, señor Tarquino, creo que no estaba ahí. ¿Qué dudas tiene? Ningún ingeniero, está clarísimo esta parte. Ya. A ver, señor Sergio Halcón. Ya. Ahora fíjense acá, ¿qué pasa si, cuál sería la variación del momento, señor Sergio Halcón? En lo que usted ha estudiado, ¿quién me hace variar el momento? No. ¿Quién me hace variar el momento en términos de fuerzas? ¿Cuál sería, en otras palabras, la derivada del momento respecto a Z?
El corte, sí, pero es lo que quiero, no quiero, ¿sí? ¿Cómo varía cómo puedo hacer variar el momento? Variando el cortante. Si el cortante es constante, el momento es constante, ¿sí? Señor Alcón, ¿y quién me hace variar? Entonces, ¿quién me hace variar el cortante? Las cargas. Por lo tanto, si derivo esto 2 veces, voy a tener que la derivada cuarta de UZ respecto a X2 es igual a la carga Q. ¿Verdad? Ya. Ahora, señorita Rengel, se ha hecho la práctica, me han entregado, ¿no? No está aquí el señor, no ha asistido hoy día, señor Jordi, el señor Jordi Cruz no está. Esta práctica la han hecho, ¿verdad, señorita Rengel? De calcular una viga con diferentes cargas y llegar a la ecuación diferencial. Partiendo de esta ecuación diferencial, llegar a calcular los momentos, el cortante, etcétera, y el Sí, ingeniero. desplazamiento. Hemos hecho esa práctica. Ya han hecho esa práctica, ¿verdad? Sí. Está bien. Fíjense que esa práctica no tiene mucho valor si no sabemos cómo hemos llegado a esta ecuación. Entonces, a ver, señor Paul Choque, ¿está claro esto entonces? ¿Cómo hemos llegado? Esta es la ecuación que hemos demostrado que justamente es la teoría de Bernoulli de la flexión de vigas delgadas. Sí, ingeniero, está claro. Eso es lo que quiero, saber que ustedes, cómo hemos simplificado para este problema. Entonces, ¿qué pasa? Aquí quiero que sea muy claro. ¿Qué pasa cuando la viga comienza a ser un poquito más gruesa? Si la viga comienza a ser un poco más gruesa, yo ya no puedo asumir que la sección, puedo seguir asumiendo que la sección plana se mantiene plana, pero ya no puedo asumir que es perpendicular a la normal, o la sección plana ya no es perpendicular al eje de la viga. ¿Por qué? Porque a medida que esta viga, y es lo que vamos a ver, a medida que esta viga comienza a ser gruesa, ahí sí ya no podemos despreciar la deformación por cortante. Y por lo tanto, la deformación por cortante comienza a ser importante y hay que llevarla en cuenta. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora, en el próximo punto que tenemos. Ahora, lo que quiero que me entiendan, si además el espesor comienza a ser mucho más importante, no solo crece un poco, sino de vigas gruesas. Supongamos que tiene una viga que tiene 3 metros o 4 metros de longitud y su altura es 3 metros. ¿Sí? Lo que creo que ustedes llaman viga pared, ¿verdad? En ese caso, no hay forma de que yo pueda aplicar la teoría de la flexión. ¿Por qué? Porque si vamos a través si pudiéramos representar, ver cómo la sección plana se va deformando, la sección plana ya no se va a mantener plana. No hay forma que se mantenga plana por un tema de compatibilidad de deformaciones. Entonces, ahí toda esta teoría se va al bombo. Entonces, yo no puedo calcular una viga pared con la teoría de la flexión, porque ya la sección no se mantiene plana. ¿Está claro? Por eso, las ménsulas cortas no se las calcula por flexión. Simplemente se hace un análisis de las cargas y de las tensiones que pueden generar. Eso lo podríamos ver en algún momento. Pero aplicar ahí la teoría de la flexión no tiene sentido, ¿no? Es igual que en una fundación que usted tiene, digamos, de una base de
de 2 metros por una altura de 3 metros, ahí no tiene sentido la teoría de la fricción. Es mejor hacer simplemente aplicando eso, cómo se comprime los elementos y cómo se tracciona la parte de abajo. En otras palabras, lo que quiero decir, y lo voy a dibujar acá, pero antes de dibujar, quiero ver si se entiende este concepto, señor Hernani, de que a medida que la altura comienza a crecer, se vuelve primero una flexión, una viga gruesa, y después es un problema que solo lo tenemos que calcular a través de un problema bidimensional, porque ya la sección plana no se mantiene plana. A ver. Sí, ingeniero, está claro. Pero lleven bien en cuenta eso cuando tengan, ¿no? Yo alguna vez tuve algún problema cuando calculábamos, cuando calculaba la piscina olímpica y las ménsulas que aguantaban todo el ventanal y donde estaban los arcos, esas eran ménsulas cortas y bueno, se fisuraron porque en la parte interna, si bien no había ningún problema que se fisuren, y sí, pero no, siempre una fisura genera, no sé, una sensación de, no una muy buena sensación. Y simplemente como anécdota voy a tratar de dibujar este tema. Cuando calculé la piscina olímpica, hace ya no me acuerdo, porque es hace tanto tiempo que creo que era el 79, si no me equivoco, imagínense usted. Bueno, pero si ustedes se van a la piscina olímpica, es un sistema simpático, ¿no? Tienen 2 arcos que son enormes y tienen una luz, ya no me acuerdo exactamente, creo que son de 30 metros, una cosa así, ¿cierto? Pero lo importante es que todo el ventanal, todo esto se apoyaba, había una gradería, las graderías de la piscina, y la gradería salía una ménsula acá, ¿no es cierto? Acá estaban las graderías, era un pórtico que agarraba aquí las columnas, aquí estaba la vía y aquí adentro estaban las graderías acá. Entonces, de acá, aquí teníamos una ménsula que agarraba las columnas, que eran más o menos así, por el problema de pandeo, le daba una mayor inercia acá, y aquí arriba estaban el apoyo de los arcos. Y estas ménsulas se agarraban en este punto, y aquí teníamos una ménsula corta. Después venían las graderías a partir de esto. Y esta era una ménsula que salía de esta columna, y esta era una ménsula corta. Entonces, esta ménsula corta, ¿cómo la deberíamos? ¿Qué es lo más racional? Si es una ménsula importante, podemos hacer un cálculo de elementos finitos, pero ya de un estado plano de tensiones, ¿verdad? Por tanto, si yo tenía esta ménsula así, podía haber hecho un análisis bidimensional, ya no un elemento unidimensional. Entonces, ¿qué sucede acá? La mejor forma de calcular esto es, si yo tengo esta carga en la ménsula, obviamente que esta carga se va a ir a través de una compresión, de aquí está la columna, se va a ir a través de una compresión a la columna. Y obviamente acá se va a generar una tracción. Por lo tanto, es un cálculo simplemente de fuerzas, donde usted va a definir que si esta área de la columna, digamos, de la ménsula, le doy una altura, y si la compresión aquí resiste, y aquí obviamente calculo mi armadura que está encontrada acá. Por lo tanto, esta parte tiene una tracción y esta parte es la compresión. Igual que en una zapata, ¿no es cierto? Si usted tiene una zapata de esta forma, no me la calcule por flexión, es una tontería, sino que usted tiene esta fuerza, y aquí usted tiene las fuerzas de compresión, que puede hacer 2 bielas de compresión, y aquí está la tracción.
Entonces es muy sencillo calcular eso de esa forma. Solamente calcúleme a la flexión cuando tiene una zapata así. Ahí sí ya, ¿no es cierto? Con estas fuerzas del suelo, esto ya tiene una flexión, porque la altura es pequeña respecto a la longitud. Entonces, ¿qué pasó en la piscina? Después de cierto tiempo se generaron unas fisuras acá, que preocuparon, ¿verdad? Esas fisuras preocuparon. Entonces, no había problema, porque inclusive yo podía haber hecho la ménsula, claro, con las dimensiones correctas, podía haber inclusive hecho esto como una ménsula hueca, ¿verdad? Una ménsula hueca bajo esta carga. Y aquí está la compresión y aquí está la tracción. Aquí es compresión y aquí está acción. Entonces, ¿qué hemos hecho? Quedamos preocupados y entonces lo que hicimos es analizar toda esta parte por un estado plano de tensiones para ver cuáles eran las tensiones que se generaban. Y vimos que sí, que en este punto no habíamos puesto la armadura, no ha habido una distribución de armadura a lo largo de todo esto. Por lo tanto, esto podríamos considerarlo hueco, igual funcionaba perfectamente, pero como no era hueco, se fisuró. Pero como ya daba una mala impresión las fisuras acá, lo que hicimos es, hemos hecho un postezado acá para evitar las fisuras. ¿No es cierto? Solamente con una anécdota, pero no sé si más o menos lo entendieron, señor Quispe. Martín. Sí, Inge, sí he entendido un poco. Ya, pero entonces vamos pensando. Lo que pasa es que en una ménsula corta no se puede pensar que la sección plana se mantenga plana. Por lo tanto, esto que hemos llegado acá no tiene sentido, porque la sección plana ya no es plana. Si pudiéramos ver eso con la fotoelasticidad, vamos a ver cómo ya la sección deja de ser plana. Y por lo tanto, toda nuestra teoría acá no sirve. ¿Sí? Y como no sirve, y si es importante, si no es muy importante, lo calculamos a través de unas fuerzas de compresión y de tracción. Y si es importante y queremos entrar en más detalle, bueno, pues entramos a un problema de bidimensional y lo resolvemos con elementos finitos, pero ya en dos dimensiones, ya no lo simplificamos a una dimensión. Porque además, lógicamente, ¿dónde pongo el eje? Si usted quiere ver, ¿no es cierto? Si quiero calcular como si fuera una viga, ¿dónde pongo el eje? Ahí, en la parte superior, inclinado, ya comienza a ser no lógico, ¿verdad? Bien, pero eso es simplemente para que ustedes lo tengan claro. Bueno, ahora, para seguir con esto, ahora vamos a pasar a la flexión en vigas gruesas. Aquí sí vamos a llevar en cuenta la deformación por cortante. Entonces, y ustedes me dirán, ¿qué es una de las, cuándo ya una viga la deberíamos calcular con la teoría vamos a llamar ahora la teoría de Timoshenko? Digamos, si tiene una relación menor a 1,5 entre la longitud y la altura de la viga, entonces sí ya deberíamos considerar el tema de la deformación por cortante. Entonces, ¿cuál es lo mismo? Las hipótesis, lo importante. Entonces, cuando llevamos en cuenta para las vigas gruesas, va a ser básicamente el mismo análisis con una diferencia. La primera es igual, los desplazamientos verticales de los puntos de las fibras superiores e inferiores son iguales al desplazamiento del eje de la viga. Esto porque bajo estas cargas vamos a despreciar la deformación vertical de la viga, como si fuera la viga en esa dirección incompresible.
Vamos a también considerar el desplazamiento lateral en el eje Y, también lo vamos a considerar nulo. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que vamos a considerar que las secciones planas se mantienen planas, pero ya no se mantienen perpendiculares. Eso es re importante. Fíjense, acá, en el dibujo, la diferencia con el caso anterior es que este ángulo ya no es perpendicular. ¿Está bien? Entonces, la lógica va a ser exactamente la misma, pero ya, ¿qué va a pasar? Que acá el giro es lo mismo. El giro es la derivada de uz respecto a x. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora este ángulo θ va a ser igual al ángulo que veíamos aquí anteriormente, que es la derivada de uz respecto a x, pero como ya esta sección no es perpendicular, va a haber un ángulo adicional que lo vamos a llamar el ángulo φ. Por lo tanto, el ángulo θ, que antes era igual a du de z, ahora ya no es igual a la derivada de uz respecto a x, sino tiene un adicional que es el ángulo φ. du de z sigue siendo la pendiente, ¿no?, del eje. Y obviamente, y θ es un giro adicional debido a la deformación por cortante. A ver, quiero que mediten un poquito eso. Me dan un minuto, pero yo creo que vean esto y si hay preguntas, por favor, analizas. A ver, vamos. Señor Halcón, ¿cómo andamos? Ya. Señora Pasa. Está claro, ingeniero. Espinosa. Sí, está claro, ingeniero. Bien. Entonces, la deformación en EXX, que es el B, a ver, el desplazamiento sigue siendo el mismo, ¿verdad? El desplazamiento B', la única diferencia va a ser que ahora, no está acá. ¿Qué pasó acá? Híjole, a ver, vamos. No está aquí totalmente claro, pero a ver, vamos. Si bajo acá, de repente está más acá. No, no está. Estos apuntes tengo que volver a... Tenemos que mejorarlos, a ver. Ventas. Bien. Por lo tanto, este desplazamiento BB' es multiplicado por el θ, ¿no? Este ángulo θ. Es la tangente de este ángulo respecto al z. Y ese es en el tema de las vigas esbeltas. En el caso que en el θ, este θ era la derivada de uz respecto a dx. En este caso, el θ no va a ser eso. Por lo tanto, la deformación que va a ser la misma, que es la variación de ux respecto a dx, si reemplazamos el ux, ahora ya no es θ por z, donde θ ya no es la derivada de uz respecto a x. El ux es θ por z. Pero θ ahora va a ser la derivada de uz más phi. Por lo tanto, el ux va a ser
esta derivada de UZ más phi multiplicado por el Z, que está. Entonces, cuando hago la derivada de UX respecto a DX, esto va a ser Z por la derivada de teta respecto a X. Y por lo tanto, aquí vamos a reemplazar y voy a tener que Z es, el teta es la derivada de UZ respecto a X, por lo tanto, cuando haga y haga esta derivada respecto a ver, nos vamos con calma. Este XX lo vamos a ver posteriormente, porque aquí está, no está, pero lo vamos a ver, porque sería la derivada de este teta, ¿cierto? Vamos a ver acá, aquí ya se surge EXZ. ¿Y qué es el X? ¿Cuál sería la relación de XZ? Sería la derivada de UZ respecto a X más la derivada de UX respecto a Z. Eso es, esta relación es la que hemos visto de las relaciones que hay entre de las distorsiones angulares con los desplazamientos. Como estamos viendo la distorsión angular en el plano XZ, eso sería la derivada de UZ respecto a X más la derivada de UX respecto a DZ. Si hacemos estas derivadas de UZ respecto a X, vamos a ver que eso es igual al ángulo T. Aquí está. Eso va a ser la derivada de UZ respecto a X. Está acá. Y acá sería la derivada de UX respecto a Z. Eso sería el teta menos phi. O sea, esta derivada de UZ respecto a X es el teta menos el phi. ¿Qué es esto? Y la derivada de UX respecto a X, obviamente, es el menos teta. Y por lo tanto, la deformación XZ sería este ángulo phi. En otras palabras, significa que al no ser perpendicular, el ángulo adicional es debido a una distorsión angular. A ver, creo que si quieren repasamos un poquito, pero no sé si está claro, usando las mismas ecuaciones del caso anterior. Aquí la única cosa que hemos hecho, que el EXX ya no es la derivada, no es menos Z por la derivada de UZ respecto a X, sino es la derivada de teta respecto a DX. Y ahí surge el EXZ, que es la que viene por el tema de la distorsión angular. No sé si lo vuelvo a hacer, señor Paul Choque, o está más o menos claro. Sí, ingeniero, está claro. Está claro, ¿verdad? Sí. Me gustaría que lo revisen y si hay alguna duda, la próxima clase nos salimos, digo, lo vemos con claridad. Que el sábado ya me llamó este ingeniero Cabijo, entonces tuvo algún problema con el SAP, su paquete, y bueno, ya lo arregló y ya está preparando el ejemplo para que utilizando el SAP ustedes puedan resolver un pequeño pórtico que lo va a plantear y les va a explicar cómo se entra el programa, cómo les da los resultados, cómo tienen que definir los ejes. Y bueno, es simplemente para que ustedes vean un programa grande que se lo van a utilizar. Y los que van a hacer pórtico es exactamente, van a hacer la misma formulación que el programa SAP. La ventaja es que el programa SAP no solo calcula elementos unidimensionales, sino además calcula elementos bidimensionales. El señor Jordi Cruz va a ser un elemento bidimensional, pero calcula también elementos bidimensionales de placa que vamos a ver a continuación, y bueno, y muchos otros elementos. Y son elementos bastante más potentes que los que van a hacer ustedes en pórtico. No, en pórtico sigue siendo lo mismo, pero
si ya se han estado plano de tensiones, ya no es el elemento triangular, sino hay elementos ya que llamamos elementos isoparamétricos, que si nos da tiempo vamos a ver un poquito cuál es la diferencia de utilizar elementos isoparamétricos, que tienen mayor, una convergencia mucho más rápida, la solución exacta, y además que por su misma, porque yo puedo definir ese elemento a través de funciones, se adapta mucho mejor a cualquier condición de borde curvilíneo. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Pero acá ya nosotros vemos, ¿quieren que prenda la luz para que vean el tablero o se desinterrige? Ahí mejora. Ahí está mejor, señor Rengel, para que si tengo que utilizar el tablero. Parece que... Sí, sí, ingeniero, se ve. Solo que hay un reflejo de la... Sí. De la lámpara, ¿no? Al centro, ¿no? Ya, pero eso ahorita no tengo forma de evitarlo. Ok, ya. O apago la luz. Pero todavía, cuando usemos el tablero vamos a ver eso. ¿Ya? Bueno, a ver. Entonces vamos a ver una vez que ya tengo las deformaciones, ¿qué es lo que quiero hacer? Ahora quiero ver las tensiones, ¿verdad? Entonces, como ya tengo definida la deformación XX, que es menos Z, la derivada de θ respecto a de X, y tengo la distorsión angular, que es el valor del ángulo phi, voy a calcular ahora entonces la tensión normal, sigma XX, que es igual a E por EXX. Entonces, lo único que pasa ahí es que es menos Z por E, o la derivada de θ respecto a dx. Y, ya la batería me está comenzando a molestar, pero bueno, tenemos 9 minutos más, así que va a alcanzar. Y vamos ahora, tenemos que ver, así como ahora hay la distorsión angular, hay la tensión tangencial. Y sabemos, creo que todavía no hemos hecho, pero sí hemos hecho la relación entre las tensiones tangenciales y las deformaciones angulares está dado a través del módulo transversal, ¿verdad? Ese es el módulo transversal, son las tres propiedades. Es el módulo longitudinal, que es el E, es el módulo transversal, que es el G, que estamos viendo, y el otro sería el módulo de Poisson, que ya lo vimos. Entonces, simplemente aquí el sigma XZ es igual a G, ¿cierto? Que esta es la teoría del cortante, es igual a G multiplicado por la derivada de UZ respecto a dx menos θ. ¿No es cierto? Que eso viene de acá, ¿verdad? Esto es el G por el EXZ. Y el EXZ vimos que es la derivada de... ¿Cómo? Aquí es igual a menos phi. Entonces, pero el phi a su vez es la derivada de UZ respecto a dx menos θ, ¿verdad? Eso lo vimos acá. Aquí está, ¿verdad? Ya vemos aquí el phi es igual a θ menos la derivada de UZ. Si cambiamos el signo, va a dar, y aquí ponemos el signo negativo. Entonces está acá. Bueno, pero vamos ahora, ¿cuál es la única variación del momento acá respecto a lo que vimos anteriormente? Que el momento sigue siendo lo mismo. Acá el momento, y vamos a llegar al EI, que es la derivada de θ respecto a dx. Y el cortante va a ser la integral de área de esta tensión sigma xz integrado a lo largo de la área. Y una vez que integramos esto, vamos a tener G
que va a estar multiplicada por el área y va a estar multiplicada por el EXZ. El EXZ que estaba acá, el XZ que es igual al menos phi. Por lo tanto, acá, después vamos a ver un poquito, esto sería el valor de cortante que me va a relacionar la variación del XZ a lo largo de la altura. Y aquí vamos a hacer algunos comentarios. A ver, digamos, el tema del momento no lo he desarrollado acá porque es el mismo que está desarrollado más adelante, ¿verdad? Llegamos simplemente a lo mismo, el módulo de elasticidad, y la única diferencia que en vez de ser la derivada de UZ respecto a X, va a ser la derivada de teta respecto a dx. Y lo que vimos que el teta es simplemente la derivada de UZ respecto a dx más el ángulo phi. Si hay algún problema, lo vamos a volver a ver esto. Lo que pasa es que mi batería ya está comenzando a... Pero en forma de repaso sería importante que volvamos a ver esto. Por lo tanto, aquí voy a considerar, ahora sí voy a considerar el momento y voy a considerar el cortante. Entonces, como tengo todavía unos 4 minutos más de batería, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá el cortante, ¿ustedes han hecho alguna variación del cortante en una viga? A ver, señor Hernani, ¿cómo ustedes han llevado hormigón armado? ¿Cómo sería la variación del cortante a lo largo de la pieza? Y eso cuando es rectangular. La variación del cortante en G. La variación del corte a lo largo de la pieza es la forma de la carga. No, pero es a lo largo, yo digo en la sección. Así como dijimos que el momento, digamos, tiene una variación de tensiones que es lineal, ¿verdad? Así. ¿Cómo sería la variación de las tensiones cuando tengo una sección transversal? Las tensiones. Fíjese que cuando llegamos señor Hernani, cuando llegamos a la parte superior de la viga, no hay cortante, digamos, en esa dirección, ¿verdad? Porque no hay ninguna carga horizontal. Por lo tanto, hoy el cortante es cero. Y igual pasa cuando llegamos al final de la viga, digo, en la parte baja de la viga, perdón, de una misma sección transversal, estoy hablando. ¿Sí? Entonces ahí, al final de esa sección transversal, también no hay ninguna fuerza horizontal que genere un cortante en esa dirección. Por lo tanto, ahí también la tensión tangencial es cero. Por lo tanto, el cortante va variando de cero hasta el eje, donde tiene una variación importante, y de ahí hasta el otro eje, entonces es igual a cero. Entonces, si ustedes ven una sección transversal cualquiera, y esta es la dirección, esta es una altura h, aquí está el eje, el cortante va a ir de esta forma. No sé si alguna vez lo han visto. Entonces, este es el valor cortante. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto cómo llevamos en cuenta para calcular el cortante, etcétera, o no? Porque si no se complica, igual tenemos que tener una ecuación igual que el momento. Sin embargo, aquí tomamos una simplificación que es un poco más grosera. ¿Alguien sabe cómo hacemos esa simplificación? A rigor tomamos un cortante constante, ¿verdad? Y es una simplificación. Ese cortante lo hacemos de esta forma, más o menos. Y tomamos un valor
Este es el valor promedio para considerar que el cortante no varía con la altura de la sección. Y entonces ahí surge un parámetro que es el parámetro A, alfa. Y ese parámetro alfa que vemos acá es la corrección. Si ustedes ven para diferentes secciones, aquí tiene una corrección que usan el alfa para corregir justamente el coeficiente por considerar la tensión tangencial constante a lo largo de la altura de la viga. ¿Alguna vez lo vieron esto, señor? ¿Qué sé yo, señor Espinosa? ¿En hormigón? Señor Ramírez. No, no, ingeniero. Señor Limachi, ¿qué libro toman de referencia para el hormigón? ¿Tienen algún libro que toman como referencia? Cuando hemos pasado la materia, tenía guías el ingeniero, y en base a la norma EHE, creo. Pero hay libros muy buenos. Hay un libro muy bueno que es el Montoya, ¿verdad? Que está en español, es bueno. Hay otros libros de hormigón muy buenos donde todo esto se lleva en cuenta, ¿no? Dependiendo de si es una sección circular, si es una sección rectangular, etcétera, este coeficiente alfa va variando, ¿no? Y lo encontramos simplemente para poder simplificar el problema, ¿no? Pues si consideramos la curva va a ser bastante más complicado, porque lo que nos interesa, fíjense, como aquí hemos visto que nos interesa relacionar el momento con la curvatura, aquí, y en otras palabras, al decir que estamos relacionando, por lo tanto, el momento con la deformación XX. Aquí lo que vamos a relacionar es el cortante, vamos a relacionar con la distorsión angular. Por lo tanto, el momento lo ponemos en función de la distorsión angular y el cortante lo ponemos en función de la curvatura, perdón, el momento, y el cortante lo ponemos en función de la distorsión angular acá. A ver, lo que vamos a hacer, les pido por favor que repasen esto para que volvamos. Aquí voy a tratar de mejorar este apunte acá, de alguna forma, para que esté más claro, o en forma conjunta vamos mejorando esto, que está bien, pero está muy simplificado. Pero me interesa que lo vean para que el jueves podamos entrar a lo que es ya placas delgadas, que se complica mucho más, ¿verdad? O sea, ya eso es entrar a la teoría de placas. Y ahí vamos a usar. La única diferencia respecto a una viga en placas, ¿cuál sería? En placas tengo la flexión en las dos direcciones, ¿verdad? Y vamos a tener también placas gruesas y placas delgadas, pero vamos a estudiar. No vamos a entrar muy en detalle, pero quisiera que entendamos el concepto de cómo planteamos una cáscara, o digo una placa, perdón. Y si ya planteamos la placa, entonces, y tenemos el efecto de membrana, que es el estado plano de tensiones, juntando ambos, podemos calcular ya cáscaras, por lo menos cáscaras planas, porque las cáscaras curvas ya hay que entrar un poco más a la geometría del problema, pero también se puede hacer. Y todas las tesis esas, tanto de placas, cáscaras, están en la universidad y
pueden ustedes encontrar las tesis que se han hecho hace mucho tiempo, porque hace años que yo no oriento tesis, pero sí hemos hecho unas 10 o 15 tesis en elementos finitos y pueden acudir a las tesis para ver si quieren entrar más en detalle en placas o quieren entrar más detalles en cáscaras o también en dinámica, ¿no? Bueno, pero ahora sí mi batería ya no me aguanta, entonces yo me despido. Si hay alguna pregunta rápidamente, mientras tenga todavía un poquito de batería. Tengo para unos 3 minutos más de batería. A ver, entonces, a ver, señor Paucho, que tiene alguna pregunta o lo va a No, revisar para la próxima clase, por favor. sí, ingeniero, lo voy a revisar. No tengo dudas por un momento. Señor Enani. No, Inge, solo esta parte del coeficiente de corrección es igual algo que similar a lo que es la corrección del bloque de compresión por el rectángulo de Whitney, Inge. ¿Algo así o estoy...? No,